Ya muchachos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien y se proyecta bien lo que está mostrando la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces proseguimos con lo que habíamos adelantado anteriormente sobre los procesos internos de la documentación logística. En la primera fase, como tenemos que suministrarnos, ya sea para eh, abastecernos de materias primas o de productos terminados si somos una empresa solamente comercializadora, la primera etapa va a ser la etapa de recepción, ¿ya? La recepción es todo lo que las empresas, los centros de distribución reciben del proveedor. Entonces va a ser una de las etapas más importantes porque acá va a estar involucrado los dineros y el aspecto financiero y comercial de la empresa que tiene que invertir o gastar para poder adquirir esas materias primas, esos productos o lo que necesite la empresa. Por ende, va a ser muy importante que exista una buena relación contractual y comercial con el proveedor. El proveedor es el que nos va a entregar los documentos que nosotros requerimos. Acá entran en juego tres documentos, pueden ser más, en algunos casos pueden ser menos, que van a tener una validez tanto legal en algunos casos como una validez protocolar para la empresa. Primero, cuando emitimos una orden de pedido, ¿ya? O por así decirlo, un presupuesto o algo que va antes de la orden de compra. Una cotización puede ser. ¿Para qué? Para comparar y corroborar y cotejar tanto el precio y el formato y las características del producto o de la materia prima necesaria. Cuando se llegan a acuerdos entre el cliente y el proveedor, obviamente esa cotización se transforma en una orden de compra. Ese documento no tiene quizás una validez legal porque todavía no se produce la transacción, pero sí es como el acto, el papel de fe que transmite la relación o el acuerdo entre lo que el proveedor tiene que entregar al cliente y lo que el cliente tiene que recibir y pagar. Entonces, una vez que la orden de compra llega al área productiva, al área comercial o al área logística, dependiendo de cómo sea la estructura de la empresa, esto dará origen a todo el proceso productivo o el proceso comercial de la organización, la cual va a requerir que egresen productos de, ya sea del almacén o en caso de empresas que son productivas y no almacenan, hacen cross-docking o que son comercializadoras así del contenedor al transporte, esta tiene que quedar reflejado en algún documento. Esto puede ser la guía de despacho o la factura comercial. A ver, alguien de acá una pregunta abierta. ¿Me puede describir cuál es la diferencia entre la guía de despacho y la factura? ¿Qué diferencia existe entre una y otra? Profesor, Pamela, te escucho. no sé si está bien, pero yo pienso que la guía del Estado donde está viendo los productos y se va revisando lo que el proveedor está entregando al cliente y se deja firmado de lo que se está viendo. Ya, bien, bien. Falta complementar un poquitito, que igual se te escucha entrecortado,
pero te capté la idea, que la guía de despacho es como para ir revisando el producto que está siendo embarcado o que va a ser distribuido. Bien, esa es una de las funciones. Pero ¿en qué se diferencia principalmente con la factura? Elio parece que quería decir algo o se salió. La diferencia principal que hay entre la guía y la factura es que ambos tienen una trascendencia y una importancia legal y de pertenencia de un acuerdo entre partes. Pero la factura tiene una importancia financiera y para recaudar impuestos. La guía no es necesario que vaya cifrada con valores ni precios porque la guía no constituye la venta. Es solamente un documento que acredita la legalidad de la salida de un producto. Por ejemplo, un transportista, para que no tenga problemas con la ley o para evitar dudas o sospechas de la procedencia de su carga, puede mostrar la guía para acreditar y dar fe de que está en presencia de un acto ilícito. En cambio, la factura tiene orden de pago. La factura es una obligación comercial porque ahí sí o sí tienen que aparecer los valores, los precios, los impuestos y el total a pagar. ¿Para qué? Para después hacer las correspondientes deducciones con las cuales el Servicio de Impuestos Internos eh, va, eh, va recabando impuestos. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Ambas tienen importancia, pero la factura es, es como así decirlo, el cheque a fecha que tienen las empresas. Porque también uno puede efectuar un cobro o puede recordar el pago a través de la copia cedible de la transacción que se hizo con un cliente. Entonces, esta factura va a ser el indicador, por así decirlo, el recordatorio para nuestros clientes de que tiene que efectuar un pago. Entonces, todo esto sucede en la etapa de recepción. Obviamente, el flujo va a ser efectivo de acuerdo al rubro de la empresa o los protocolos que se requieran. Por ejemplo, la guía de despacho o la factura, una vez que este producto o esta materia prima llegue a nuestros almacenes, tiene que ser revisado fehacientemente para evitar discrepancias o evitar algún problema o evitar alguna falta. Entonces, una vez que se revisa, esto de acuerdo a los protocolos de la empresa o de la industria, puede ser almacenado directamente o si pasa por un sistema, esto es codificado y se almacena hasta que salga a despacho o sea solicitado por algún cliente. Y el documento legal, el documento comercial, pasa al área contable. Entonces, una vez que el producto está almacenado, la responsabilidad de la documentación es del área contable. Otro proceso interno en el cual se recurre a documentación logística es el almacenamiento. ¿Ya? Acá, como sabemos, se le da la ubicación al producto en la bodega y existen miles y miles de maneras de almacenar o de darle una posición o un lugar al producto. Entonces, cuando este ingresa, se solicita a través de un sistema informático o a través de la ayuda tecnológica, donde este producto puede quedar almacenado antes de ser despachado. Y obviamente también hay una documentación. Puede ser una documentación manual o puede ser también un ticket o una documentación informática que genere el sistema para dar fe de que se produjo una transacción. Recordemos que las transacciones no solamente se producen con la venta o con la relación entre cliente-proveedor. Ya recordemos que la empresa también, los trabajadores somos clientes internos y por ende
tiene que haber una transacción, una trazabilidad entre cada uno de los procesos. Entonces también existe una documentación. ¿Por qué también hay documentación? Porque si nosotros queremos ver los stocks, nos va a indicar un formulario y eso también es un documento. También es un informe que nos sirve para llevar el control del proceso interno, que en este caso es el almacenamiento. El inventario. El inventario es diríamos, la fase logística que tiene, donde tenemos que tener mayor cuidado, donde tenemos que ser sumamente cuidadosos con la documentación. ¿Ya? Cuando hablamos de documentos, no solamente hablamos de los documentos legales o los documentos comerciales, sino que también los documentos que nosotros procesamos internamente. Hay empresas que todo lo que sea transacción interna también lo deja registrado. También tiene folio, también tiene los movimientos debidamente controlados para evitar pérdidas o también hacer trazabilidad. ¿Ya? Hasta los sistemas informáticos hoy en día se pueden vulnerar. Entonces, por eso es importante que las empresas tengan cada uno los procesos controlados y a través de un sistema informático. Después tenemos otro proceso que también tiene una documentación interna, el proceso de picking. ¿Ya? Es el proceso, diríamos, el que es un proceso intermedio que da como término a la logística inbound o a la logística interna y pasa a dar origen a la logística de distribución o externa de salida. Porque es la fase donde se comienza a recolectar el producto para prepararlo, ¿ya? Para ver las condiciones en las que se encuentra y obviamente también tiene que ser registrado porque acá estamos hablando de movimientos y salidas de producto para poder ser despachadas a un cliente. Entonces, todo lo que corresponde a los movimientos de picking también generan información. Entonces, ¿qué información puede dar origen? A los documentos de salida de almacenamiento. De esta manera, va efectuando los egresos correspondientes para que lo que indica el sistema sea corroborado y sea idéntico o similar a lo que está en los almacenes de forma física. El packing, ¿ya? También también hay que efectuar un control interno porque en esta etapa es cuando se acondicionan los productos para poder ser despachados y obviamente cuando hablamos de esta etapa es cuando ya dejamos, por así decirlo, casi listo el producto para que sea cargado en el medio de transporte disponible y de esta manera se produzca el proceso de despacho o expedición. El packing es bastante importante porque más del 15 o 20% de los errores en la entrega a los clientes se produce al momento de cargar. ¿Ya? Porque, ¿por qué se producen estos errores? Porque anteriormente se tienen varias etapas, se tienen varias fases donde se puede revisar y uno darse cuenta de que falta un producto o de que no está la totalidad del pedido completo o que no disponemos del transporte para hacer efectivo el despacho. Entonces, una vez que tenemos todas, por así decirlo, las cartas sobre la mesa para poder efectuar el proceso, comenzamos el proceso de carga. Pero sucede que, como también hay errores en la logística y distribución, en el camión no quepa toda la mercancía o por las condiciones de estabilización no haya o existan problemas de cubicación y tengamos la problemática de que el producto no cabe y consigamos otro transporte. ¿Qué sucede? Con la premura, con el apuro, con la presión de cumplir con el cliente, se nos olvidan productos y quedan en la zona de despacho. Ahí se producen dos situaciones complejas. Primero, que ya la salida del producto, al ser transportada, ya dio origen al despacho. Entonces, está el documento de salida
firmado por el personal correspondiente que custodia cada uno de los procesos o todos los movimientos que está o que se incurren en el centro de distribución. Y resulta que, ¿qué sucede cuando esto está firmado y se da la orden de salida y resulta que el camión no va completo? Comienzan los problemas de desconfianza, comienzan las dudas acerca de la función del personal y la logística empieza, por así decirlo, a tambalear. Porque no coincide lo que aparece en el documento comercial con lo que solicita el cliente. Entonces, en esta fase, la carga, la mercancía, ya va destino hacia el cliente. Entonces, en ella está, por así decirlo, está la prueba de que lo que el cliente solicitó va a ser entregado. Entonces, llega el transporte, informa de la llegada del producto y le entrega ese documento al cliente. Para el cliente ese documento, la factura o la guía va a cumplir dos funciones. Una, que con él va a corroborar que lo que solicitó sea lo mismo que el proveedor le entrega. Y lo otro, corroborar que los montos, los valores, los precios sean los correctos. Entonces, ese documento va a ser guardado hasta el momento que se efectúe el pago o se solicite de parte del cliente el pago por el servicio o producto entregado. Posterior a eso, se produce ya con el documento firmado por por el cliente, dando por hecho de que se recibió conforme. Y ahí hay otro error que se comete, y a mí me tocó vivirlo mucho en, en Kuehne, sobre todo en los almacenes centrales de París. Como ellos también tenían mucha premura, estaban atascados con trabajo, muchas veces no firmaban la factura o la guía y ponían por confirmar carga o por revisar. Entonces, ¿qué sucedía? El transporte de nuestra empresa se iba y a los 20 minutos llamaban que faltaban productos. Entonces ahí habían dos errores. Uno de parte del transportista, porque una de las funciones de él era corroborar que no que contara con él ni mucho menos, pero sí que vigilara la carga que era descargada de su camión. Y el otro error era del encargado de bodega que no revisaba al momento. Entonces las discrepancias que habían con ese cliente eran pero abultadísimas. Y lo peor es que la logística que efectúan los operadores logísticos que tercerizan es, es trasladar el producto y almacenarlo. Ni siquiera lo compran, ni siquiera hay una transacción comercial ni nada por el estilo, pero entre los mismos jefes de bodega prácticamente boicoteaban la operación. Entonces siempre faltaba producto. ¿Qué es lo que no hay que hacer nunca? Firmar sin corroborar. Y esos errores lo cometen los encargados de bodega de logística de las empresas que recepcionan. Muchas veces por no querer revisar o por no hacer tiempo, llegan y firman. ¿Y qué pasa? Falta un producto. O también ha pasado, sobra un producto y el encargado se queda en silencio y no le comenta a nadie. Entonces, todo eso, la documentación, es para dar fe de que cada uno de los procesos se está desarrollando de forma lícita para nosotros. Entonces, ya una vez que se recibe conforme, el transporte devuelve ese documento al área contable para, o a la bodega misma, o al almacén, para corroborar que el cliente recibió OK, tal cual había solicitado. Entonces, el área correspondiente a almacén o bodega va a entregar este documento porque también le sirve, también si es necesario, sacar una copia para tener bien corroborado y entrega este producto al área contable. Entonces, el área contable va a quedarse a cargo de este documento para efectuar el cobro correspondiente en el momento necesario
y bajo las condiciones pactadas. Y después este documento, hasta ahí termina, por así decirlo, la transacción y comienza nuevamente el ciclo documental. Ahora, como el ciclo documental, al igual que la logística, es sumamente dinámico, es una espiral, por así decirlo, porque no se detiene nunca, porque si un cliente eh, termina un proceso de compra, siempre va a venir otro. Entonces ahí es donde también en algunas empresas se comete el error de solamente preocuparse de vender y de comercializar y no de mantener la documentación al día o a la mano. ¿Ya? En los centros de distribución, sobre todo los que son de operadores multinacionales, la operación día a día es terrible, es cansadora. Yo por lo menos, en los años que estoy en Kühnagel, era muy común para mí caminarme los 25.000 metros cuadrados todos los días del centro de distribución. Porque si uno no está encima, ocurren estos problemas. Y principalmente a nosotros nos ocurren estos problemas con el transporte. Y no por culpa del transporte, sino porque las personas que están en despacho muchas veces nos hacían firmar de inmediato al transportista o le solicitaban el documento necesario para controlar tanto la carrera que efectuaban ellos como también la carga que llevaban. Entonces, cuando habían desavenencias entre el cliente y transporte, ahí es donde siempre nos agarramos de las mechas, por así decirlo. Porque uno siempre decir que no iba el producto, el otro que sí, que lo cargó. Entonces, entre todos los tiras y aflojas, no había nada que acreditara que hubo una revisión previa. Entonces, eso fue causal de que muchas veces hubieran desavenencias. Pero más allá de todo, el proceso documental va a ser importante porque de esa manera se controlan todos los egresos y salidas para que la operación logística se pueda realizar de manera excelente y también para controlar de manera contable. Todo lo que es la documentación nos sirve también para presupuestar cuántos serían los ingresos probables que va a tener la organización. Recordemos que el cobro de la factura no va a ser, como por así decirlo, real hasta que sea efectivo. Porque también puede ocurrir que el cliente devuelva todo, se tiene que generar otro documento que yo creo que en la empresa nadie quiere utilizar, lo que es la nota de crédito, y de esa manera la venta o se ve mermado el ingreso o también puede anularse la venta completa. Entonces, ¿qué documentos, además de los que hemos visto, de los que hemos hablado, mejor dicho, están involucrados en la logística? La factura es la principal, ya hablamos bastante de ella. La guía de despacho, la guía de despacho también, pero es más para dar un sentido de pertenencia y de legalidad sobre un producto que está siendo cargado o que está siendo transportado. ¿Ya? A mí me ocurrió una vez en la última empresa que estuve, o sea, no a mí, sino que como estaba a cargo de toda el área, el jefe de despacho siempre, no siempre, sino que por lo general se le quedaban las guías dentro de la empresa. Y no sé cómo, porque Dios grande, al transportista nunca lo paró Carabineros y nunca tuvo problemas con la procedencia de la carga. La guía acredita procedencia lícita de la carga que lleva en su interior. La orden de compra. Como habíamos dicho a grandes rasgos, la orden de compra es el compromiso. Ya es el documento que va a acreditar que a corto plazo se va a realizar la compra o la transacción comercial. También pasa que muchas veces, o sea, no muchas veces, sino que en situaciones los clientes envían la orden de compra y cuando está el producto en proceso dicen que no quieren el producto. Hoy en día la orden de compra es casi un juramento de que se va a efectuar la transacción comercial. La factura pro forma. Aquí ya estamos hablando en términos más de comercio exterior. La factura pro forma tiene mucho que ver con lo que van a ser las condiciones y los acuerdos para efectuar y llevar a cabo la transacción comercial. La declaración de importación
certificado de origen, certificados fitosanitarios, son todos documentos que se utilizan en la importación y la exportación. Son formas de las cuales, o mejor dicho, son legalidades que se necesitan para que un producto sea ingresado o sea exportado de un país a otro, porque cada país tiene sus propias reglas, sus propias regulaciones, y también existen diversos acuerdos comerciales en los cuales hay barreras pararancelarias que están detenidas o que también no impacta dentro del negocio que estamos realizando. Por ejemplo, en el caso del certificado de origen, se les solicita a productos que tienen cierto prestigio o tienen cierto renombre o están arraigados a la cultura nacional. Por ejemplo, el vino. Si ustedes se dan cuenta, toman una botella de vino que sea para exportación, dar certificado de origen. Es lo que se estuvo peleando mucho hace un tiempo, o sea, discutiendo con el tema del pisco, ¿ya? Si el pisco era peruano o era chileno, ¿ya? Más allá de estrategias políticas, yo, para mí, sin ánimo de pelear nada, para mí el pisco es peruano, pero se estaba dando una discusión sobre el tema del certificado de origen, ¿ya? Porque el certificado de origen da una transparencia y una trascendencia mayor para la exportación de productos. Los certificados fitosanitarios. Hoy en día, los certificados fitosanitarios se están poniendo más o se le está dando la mayor importancia por todo lo que corresponde a las medidas de seguridad, a las medidas precautorias y a todo lo que corresponda con salubridad y con los aspectos de cuidar la integridad física. Existen diversos organismos como el SAC que están preocupados de que estas reglas y reglamentaciones se lleven a cabo. Chile también exporta o tiene exportaciones no tradicionales y exportaciones súper extrañas que, aunque no lo crean, ocurren en nuestro país. A ustedes se les... ¿Qué se les... A ver, utilicemos un poquito la imaginación. ¿Qué creen que ha sido como lo más extraño que nuestro país ha exportado al extranjero? O que ustedes conozcan algo extraño que Chile haya exportado. ¿Ustedes se imaginan un país exportando arañas? Janet dice que no. Hubo un tiempo que Chile exportó arañas pollito y la exportaba a Inglaterra. Fue, fue a comienzos de la década del 2000. Un tiempo que no, no para los chinos, sino que para los ingleses. Lo que pasa es que en Inglaterra es la cuna del movimiento punky. Entonces hubo un tiempo que los punky tenían como mascota arañas pollitos. Y en esos países, en Inglaterra, no se da, no tienen como una geografía tan apta ni tan árida como para que sean generadores de ese tipo de insectos. Entonces Chile, como tenemos todos los tipos de clima, todas las variables geográficas que nos permiten tener una biodiversidad animal bastante grande, hubo un tiempo que tuvo como un superávit, por así decirlo, de arañas. Y no faltó el que se le ocurrió exportar esta araña a Inglaterra. Y le fue bastante bien hasta que a través de los temas fitosanitarios se prohibió la exportación. Pero imagínense, hasta arañas se pueden exportar. Si se cumplen con todas las legalizaciones y todos los programas preventivos, con todas las solicitudes, con todo el aparataje reglamentario, no va a haber ningún inconveniente. El packing list.
El packing list es un documento sumamente simple, pero es de una importancia capital, sobre todo cuando se trata de una importación o de una importación o de una exportación. El packing list es el listado de los productos que estamos exportando o importando. En ese documento nos indica cantidades, el producto y el tipo. Entonces, este packing list por lo general llega antes que cualquier otra documentación cuando se trata de una actividad de comercio internacional. Entonces, de esa manera, el cliente va a verificar si lo solicitado a otro país corresponde, perdón, lo que está en el documento, en el packing list, corresponde a lo solicitado. Entonces, esa es una manera de generar confianzas en los negocios entre los diversos países. Y ese packing list, por lo general, es el documento que después se marca o sirve para corroborar cada una de las especies o cada uno de los productos que llega desde el exterior. Tenemos el Bill of Lading marítimo. El Bill of Lading es como una factura marítima, es el documento de embarque que a nosotros nos va a permitir o nos va a dar a entender que la negociación se lleva a cabo y eso le da poder de pertenencia al embarcador. Ese Bill of Lading es sumamente importante porque también asegura o en él están contenidos todas las cláusulas que nos va a permitir custodiar la mercancía hasta que llegue a puerto. Hoy en día los Bill of Lading han sido capitales dentro de toda la problemática del COVID. Hace poco, como les comentaba, antes de entrar en esta clase estuve en un seminario me tocó dar una pequeña charla y fue impactante ver que solamente por el tema COVID la importación y sobre todo el uso de los contenedores subió en un 2000%. Si antiguamente utilizar un contenedor tenía un costo de $1.300, hoy ya va cerca de los $15.000. O sea, imagínense todo el impacto que tuvo un factor exógeno en lo que es la logística, en lo que es el precio, porque a fin de cuentas, ¿en qué repercute? En el precio al cliente final. Por eso para nosotros no es extraño que hoy en día el computador que hace 6 meses atrás estaba a 100, hoy esté a 160, porque todo lo absorbe el mercado y aquí no tiene nada que ver el calentamiento de la economía, no tiene nada que ver los retiros del 10%, no. Acá solamente tienen que ver los factores logísticos que están involucrados en todo lo que tiene que ver con el precio final y lo que impacta al cliente como tal. Tenemos el Airway Bill aéreo. Mi inglés es un poco complicado, así que me cuesta pronunciar a veces, pero es la guía de despacho o el conocimiento de embarque aéreo. Tiene la misma función que el conocimiento de embarque marítimo, que le da sentido a la pertenencia del producto que va en el avión. Obviamente el transporte y la logística de avión es la más cara, es la más onerosa, porque también cumple con los parámetros de velocidad y rapidez, sobre todo con las emergencias. Eso lo pudimos ver hoy en día con la logística de la vacunación. Todo lo que fue las vacunas COVID llegaron a aeropuertos a través de avión. Imagínense, no hubiera existido o no hubiéramos tenido la infraestructura logística para recibir aviones. ¿Qué hubiera pasado con todo el tema de vacunación? Hubieran tenido que llegar por barco y yo creo que a día de hoy no estaría nadie vacunado. No alcanzo a leer ahí la carta de aporte ferroviaria. El ferrocarril hoy en día no está muy en boga en nuestro país, pero sí en Europa sigue teniendo bastante adeptos por la capacidad de carga y por las distancias que puede recorrer. Chile tiene bastantes vías férreas, pero eh, hay toda una problemática, un conflicto de interés por el cual no quieren que vuelva el transporte por ferrocarril. Habría una condicionante con el transporte terrestre.
Entonces, ¿qué pasaría con tanto camión que hay hoy día en las carreteras? ¿Qué pasaría con todos esos microempresarios o con todos aquellos empresarios logísticos que cumplen un rol bastante importante si vuelve a aparecer la logística ferroviaria? ¿Ya? La logística ferroviaria sería mucho más económica, podría trasladar grandes cargas y estos vehículos, estos transportes de hoy, podrían trabajar solamente última milla. Entonces también descontaminaríamos un poco más el ambiente y a su vez descongestionaríamos las calles, las avenidas y todas las rutas y la infraestructura terrestre y logística para que la comunidad pudiera tener un mejor diario vivir. Entonces, no sé de verdad qué pasó. Se supone que el año 2027 iban a poner en marcha nuevamente el tren a San Antonio. Ya para esa manera, a través de la logística de ferrocarril, comenzar a traer contenedores por esa vía. Entonces se abarataría bastante el costo de los productos. Pero está en veremos como todo arreglo y todo acuerdo que se quiere llegar. Y los documentos de embarque o de importación marítima con el transporte multimodal. Recordemos que todo lo que es transporte multimodal corresponde a cuando se utiliza más de un servicio logístico. Por ejemplo, vía fluvial, vía aérea, vía fluvial, vía terrestre, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos un conocimiento o sabemos cuáles son los documentos que están involucrados en el área logística, vamos a tener un mejor control de lo que estamos realizando y principalmente un mejor control de los productos que ingresan y salen de, la, de nuestras dependencias. Por ende, desde el inicio, cuando estamos en la etapa de suministro, en la etapa de recepción, es cuando tenemos que poner, pero el doble o triple de cuidado que al momento de salida. Porque cuando el proveedor nos entrega el producto y el documento está firmado, ya no hay nada que hacer. Y eso pasa y pasa muy a menudo. ¿Cuántas veces se le dice al encargado logístico, por favor, revisen lo que están recibiendo? No, como se confían en lo que está contando la otra persona y después al momento de almacenar nos damos cuenta que falta un producto. Y si ya está firmado por mí, ¿cómo puedo decir? O sea, ¿cómo yo diría que hubo un error? Me van a decir, no contaste, no verificaste, a lo mejor te lo robaste, a lo mejor se te perdió, ya lo tienes firmado, tú llegas y firmas. O sea, tienen 6 respuestas para darme antes de yo decir, ¿sabe qué? Hubo un error, el proveedor no me trajo el producto y falta acá en el almacén. Entonces, además del conocimiento íntegro y el conocimiento funcional de estos documentos, tenemos que saber manejarlos y saber controlarlos. ¿Ya? Eso es parte de nuestro trabajo. Entonces, lo que vamos a entender por la documentación que se necesita en logística es el impacto que ésta produce en caso de pérdida de producto o la pérdida del documento. Para las empresas que esos documentos fallen o haya una omisión o se pierdan, es fatal. Cuando no hay orden o no están las personas adecuadas para controlar la documentación, las empresas pierden dinero. No tienen cómo reclamar o hacer efectivo el pago de un producto o servicio. Más aún si se trata de actividades relacionadas con importación y exportación. A modo de ejemplo, a nosotros nos pasaba con un proveedor chino que, lógicamente, no ocupaba traductores para enviar las listas de empaque ni nada. Entonces lo único que ellos ponían en un idioma entendible eran las tallas de los calzados, pero todo iba en chino. Entonces cuando faltaba producto, si nosotros habíamos pedido 100, ellos enviaban 95, ellos en su idioma mandaban 95 en la lista de empaque. Como nadie sabe traducir chino, nosotros confiamos de
que los solicitados lo que iban a enviar porque en el mismo pack extractor que teníamos sabíamos que cabían esa cantidad de cajas, pero al momento de hacer la descarga veíamos que el contenedor le faltaba una fila, una línea completa para tener el contenedor full load, o sea, con carga total. Pero ellos en qué se escudan, no, ustedes ya informaron y dieron el ok a la cantidad que aquí aparece. Entonces también es importante que se conozca el idioma y la interpretación que se le da a cada uno de estos documentos. Porque si la mayoría de los documentos de comercio internacional está en idioma inglés, si alguien no entiende el idioma o tiene dudas de alguna frase, consulte, pregunte, averigüe. Porque de no ser así, puede obviamente causar algún imprevisto o alguna situación un poco trágica dentro de la organización. Por eso, cuando, sobre todo los que trabajan en el área logística, siempre el control documental déjenselo a una persona que esté especializada en eso, que sepa, que conozca, ya que no tratemos de abarcar todo, porque la documentación es bastante importante en todo lo que sea tramitación, en todo lo que sea recaudación de impuestos y principalmente en las confianzas que hay entre la empresa y la persona que está dedicada a la logística. Cuidemos siempre la información, el manejo tiene que ser cuidadoso, tiene que estar obviamente cada uno de los involucrados al tanto de la situación, al tanto de la documentación, estar ordenada por fecha, ordenada si tiene son o por cliente o de la forma que la empresa al solicitarlo esté a la mano. Sobre todo nos van a exigir tener la documentación al día o a la mano cuando existe una discrepancia, cuando existe una nota de crédito por realizarle al cliente. A veces cuando los clientes llegan con problemas y exigen notas de crédito, nunca encontramos los documentos que necesitamos. Nunca lo encontramos. Entonces, por lo tanto, va a ser muy importante que la información sea bien resguardada, sea bien controlada y bien manejada. Hoy en día ya no tenemos, como vuelvo a repetir, la problemática de tener carpetas amontonadas en bodega, porque hoy es solamente dar un clic y podemos ver toda la información. Podemos ver toda la trazabilidad que ha tenido ese documento, ver todos los movimientos que se han hecho en sistema, ver también, hoy en día con la Internet de las cosas, podemos ver también a través de plataformas los movimientos de nuestros clientes. Entonces, hoy en día, no es que no debieran haber errores, pero sí debiera minimizarse al máximo cualquier circunstancia que nos pueda llevar a algún error o alguna contingencia. Los documentos comerciales, los documentos que están involucrados en la logística, no solamente demos la importancia a los que tengan algún valor comercial o legal, también incluyamos en esto a los documentos que son de manejo interno. Muchas veces esos documentos nos salvan la vida o también esos documentos nos ayudan a encontrar errores, nos ayudan a disminuir la posibilidad de equivocarnos y también nos ayudan a tener un mejor y un mayor control de todo lo que es nuestra operatividad. Recordemos siempre que, como bien dijo anteriormente Rodrigo, que no pudo conectarse, que la tecnología está principalmente enfocada para ayudarnos, para nosotros hacer cada vez más eficiente nuestra labor. ¿Por qué retrocedo un poco? Porque donde más se producen errores y donde más fuga de documentación hay es en el almacenamiento. Es muy común que la persona que recibe deje el documento por cualquier parte y después no tiene cómo corroborar la llegada del producto. ¿Y por qué es conflictivo? Es conflictiva esta situación porque se pone en duda la honestidad, la transparencia y el profesionalismo de cómo trabaja nuestro proveedor. Hay proveedores que son, por así decirlo, poco profesionales y poco éticos para trabajar. Y yo me he topado con gente así, que no envía todo lo solicitado, pero sí factura
lo que la persona estima conveniente. Y mucho pasa en las empresas que trabajan con productos o cargas a granel, porque saben que en algunos centros de distribución o en alguna empresa no tienen grandes herramientas de peso o para corroborar que la cantidad de producto que ellos están enviando es la solicitada por el cliente. Entonces, también hay situaciones donde el cliente quiere tomar ventajas por la tecnología que éste incorpora a sus procedimientos o a sus procesos. Entonces, para cerrar ya la clase de hoy, tenemos que pensar por qué es tan importante y por qué muchas veces los mismos colaboradores no le damos la importancia merecida a los documentos de control. A veces pensamos que es pura burocracia, que es puro papeleo, que solamente genera cuellos de botella, o cuando, cuando pasa en las mismas empresas, que el vendedor, el comercial, está tan apurado por sacar una venta que apura, aprieta al de facturación, pero el de facturación informa que no hay un producto, pero cómo, y empiezan los tira y afloja. O muchas veces sucede que el vendedor dice, mándalo así nomás y después yo me la arreglo con el cliente. No es la idea, porque la función del vendedor es la comercialización, no es la distribución o la entrega. Porque después, ¿qué sucede? El vendedor es el primero en reclamar a nombre del cliente la ineficacia y la ineficiencia en la entrega de los productos. Entonces, cada cual tiene que hacerse responsable de los actos, tiene que hacerse responsable de del cumplimiento, tiene que hacerse responsable de satisfacer las necesidades de los clientes y principalmente la responsabilidad número uno es mantener fluida, mantener dinámica la operatividad de nuestra empresa. Porque además de satisfacer al cliente, nosotros tenemos que satisfacer a la empresa misma. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es cumplir con todo lo que son los indicadores, las métricas y todo lo que nos exige la organización. Todo lo que es documentación, todo lo que es papeleo, ordenadito, a la mano. Siempre ocurre, como en la ley de Murphy, se me pierde un producto, pero no tengo el documento. Pasó esto, justo me falta esta factura. Hay un problema, justo no tengo la guía de despacho firmada por el transportista. Entonces, por lo mismo, el control va a ser siempre necesario y va a ser siempre útil para nuestra organización. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta? Todo bien, dice Janet. Entonces, estimados muchachos, para los que están terminando las actividades del módulo 1, ojalá que, si pueden, yo tampoco puedo manejar los tiempos de ustedes, que sé que la mayoría trabaja y el fin de semana lo deja para descansar. Tratemos por favor de terminar lo que falta del módulo 1 para poder ya evaluar todo y cerrarlo. Y posteriormente vayan marcando y cliqueando las actividades del módulo 2. Ayer les solicité sobre la lectura de los documentos tributarios del Servicio de Impuesto Interno. Por favor, los que no lo han hecho, descárguenlo por lo menos, pero para que tengan el conocimiento de que sí, para qué sirve y cuál es su función principal. Y como tarea, les voy a dejar que ingresen al foro del módulo 2, que es una pregunta más que nada de reflexión y es sobre el rol del proceso interno de la documentación logística. O sea, ¿cuál creen ustedes que son los impactos positivos y negativos, tanto para la empresa como para el cliente, de la documentación dentro de un proceso interno? Y de verdad es importante en todo ámbito de cosas, porque si somos emprendedores, tenemos que tener la documentación legal para poder generar negocios y también tenemos que pensar en caso de que no contáramos con esa documentación que es importante. Entonces, para ambos lados siempre va a haber un impacto positivo y un impacto negativo. Y eso
por favor, si lo pueden leer el fin de semana, es una pregunta cortita para que lo debatamos y lo reflexionemos el lunes cuando prosigamos con la unidad. ¿Les parece? Perfecto. Si no tenemos ninguna duda, no hay ninguna consulta, cerramos la clase aquí y les deseo que tengan a todos un buen y bonito fin de semana, que descansen y disfruten con sus familias. Así que nos vemos muchachos, que estén muy bien.